Buenas a todos, bienvenidos al tutorial de Gravity Forms, el plugin para WordPress que nos permite crear formularios. En esta ocasión veremos los campos de entradas. ¿Qué son los campos de entradas? Estos nos permiten crear formularios para que nuestros usuarios puedan crear contenido, puedan crear artículos, reseñas, entradas, que son lo mismo que las entradas que nos ofrece WordPress. Estas entradas de acá, solo que el usuario va a poder crearlas sin necesidad de entrar al backend de nuestro WordPress, sino que simplemente desde el front de nuestra página web, a través del formulario, podrá crear artículos. Esto es muy útil si tenemos una revista online, un periódico, un sitio de reseñas de cine, de álbumes, de conciertos, noticias en general. Y esto es también útil para el SEO, ya que los usuarios se interesan en compartir sus ideas, las noticias que hayan vivido o simplemente reseñas. Bueno, vamos a ello, vamos a crear el formulario, nuevo formulario, y le voy a colocar formulario de entradas. A ver, formulario de entradas. Mismo en la descripción, creamos el formulario y vamos a ver que ya vimos campos estándar, vimos campos avanzados, vamos a ver los campos de entrada. Ok, comenzamos con título, que es el título del artículo que el usuario va a escribir. Vamos a ver las características que tenemos disponibles. Vamos a cambiar la etiqueta, le colocaremos artículo. La descripción la dejamos en blanco. El estado de la entrada. Esto se refiere a que una vez el usuario haya enviado su artículo, se va a publicar inmediatamente, va a estar pendiente de revisión o borrador. Esto es lo más lógico y lo que nos conviene es colocarlo o para revisión o en borrador. Yo lo voy a dejar en revisión, porque no sabemos qué clase de contenido el usuario va a escribir. Pendiente de revisión. Muy bien. Autor de la entrada. Aquí podríamos elegir a usuarios registrados o administradores o editores, o simplemente, como haremos ahora, tildar acá en esta caja y dejar que cualquier usuario sea el autor, cualquier usuario conectado a nuestra web. El formato, tenemos todas estas. Ya esto no se usa en WordPress, así que lo dejamos en estándar. Categorías. Categorías, les explico. Es lo mismo que las categorías que tenemos en las entradas en una entrada común, en un post de WordPress. Aquí, categorías y etiquetas. Vamos a ver las categorías. Son estas que tenemos aquí. Las categorías de siempre, pues. Vamos a ello. Podríamos elegir nosotros mismos la categoría. Por ejemplo, si queremos que sea solamente en la categoría de cine, arte, noticias o sin categoría. Vamos a dejarlo sin categoría de momento. Plantilla de contenido. Esto nos permite crear una plantilla para cuando nos llegue a nuestra bandeja de entradas el contenido del artículo. Entonces podríamos colocar algo predeterminado por nosotros que diga, vamos a colocarlo acá, artículo enviado. Y aquí a un lado podemos elegir de la lista de opciones la fecha que fue enviado, la dirección IP de usuario, el nombre del artículo, la URL de la entrada, el título del formulario o el nombre del usuario. Vamos a colocar el nombre del usuario, por ejemplo.
Podemos elegir si va a ser obligatorio el título. En este caso, el título es obligatorio. Un artículo debería tener un título. Entonces, vean que se nos coloca el asterisco rojo de obligatorio. Luego tenemos el cuerpo del artículo, muy importante. Vamos a ver las características. Colocar contenido del artículo. Muy bien. La descripción la dejamos en blanco. Estado, vamos a colocarlo borrador. Que el autor pueda ser, vamos a quitar esto. Ok, el autor será el usuario que esté conectado, formato estándar, sin categoría. Aquí en la plantilla podríamos hacer más cosas. Podríamos colocar la fecha. Vamos a colocar la fecha que sea día, mes y año. Contenido del artículo. Caracteres máximos. Aquí podemos restringir el número de caracteres que va a tener el artículo. Por ejemplo, podríamos colocar 5000. Pero vamos a dejarlo en blanco. Vamos a decirle que es obligatorio, ya que un artículo sin contenido no tiene sentido. Apariencia, y esto lo veremos más adelante. Ok, muy bien, cerramos el cuerpo, contenido del artículo. Luego tenemos extracto, que no es otra cosa que el resumen del artículo. Aquí sí que nos conviene colocar que se restrinja a, por ejemplo, 150 caracteres y que el usuario trate de hacer un resumen de su artículo, de su entrada, de su post en 150 caracteres máximos. Digamos que es obligatorio y que esté en borrador. Bien. Etiquetas son las mismas etiquetas de siempre, las que tenemos en las entradas. Etiquetas. En este caso yo no tengo etiquetas. Vamos a ver las etiquetas. Etiquetas de entrada. Vamos a colocar lo que sea, por ejemplo, temática del contenido. Tipo de campo. Podríamos crear un desplegable, un selector, casillas o los checkboxes, radio buttons, botones de selección, donde saldrán las etiquetas. Pero en este caso vamos a colocar una línea de texto. Bueno, al colocar una línea de texto, el mismo usuario colocará la etiqueta. Si colocamos un desplegable, por ejemplo, vamos a ver, vamos a tener opciones. Colocamos un selector. Vamos a tener también opciones de etiquetas. Vamos a colocar el desplegable para que nos salga. Mostrar valores. Podemos añadir opciones predefinidas de las etiquetas. Por ejemplo, podemos colocar en género. Podemos colocar empleo, industria. Bueno, vamos a ponerlo esto a modo de ejemplo. Empleo. Pero ya sabemos que nosotros mismos podemos incluir las nuestras o simplemente permitir que el usuario las cree. Aunque si permitimos que el usuario las cree, vamos a tener cientos de etiquetas y no vamos a tener control de ellas. Entonces mejor crearlas nosotros. ¿Okay? No vamos a decir que sea obligatorio. Y vamos a cerrar etiquetas. Luego tenemos categorías, que son las mismas categorías de las entradas. Vamos a verlas. Nosotros podemos elegir. Veamos las categorías. Vamos a crear un desplegable, botón de selección, todas las categorías. Okay, vamos a colocar que pueda escoger de nuestras categorías, que son las categorías de nuestro blog, de nuestra entrada. Vamos a verlas. Son categorías creadas por nosotros. En este caso, yo las he creado: noticias, lenguaje de programación, cine, arte. Y son las que les voy a dar a elegir al usuario. ¿Okay? Le voy a decirle que no sea obligatorio. Imagen de entrada.
para que pueda colocar una imagen ilustrativa o representativa del artículo. Vamos a ver las opciones. Imagen ilustrativa. Vamos a decirle que coloque los metadatos, título, leyenda, descripción, establecer como imagen destacada, sí, y que sea obligatorio. Por último tenemos el campo personal, que lo veremos ahora más adelante. Entonces, vayamos a ello, vamos a actualizar nuestro formulario de entradas y vamos a crear una nueva página. Vamos a añadir una nueva página y vamos a titularla formulario de entradas. Aquí podríamos colocar en esta área podrás compartir con nosotros tus reseñas, noticias y artículos. Envíalos a través del siguiente formulario. ¿Ok? Esto a modo de ejemplo. Muy bien. Colocamos dos puntitos y añadir formulario. Vamos a seleccionarlo. Formulario de entradas. Lo insertamos y vamos a publicarlo. Muy bien, aquí tenemos nuestro formulario de entradas. Aquí tenemos el texto que hemos colocado. En esta área podrás compartir con nosotros tus reseñas, artículos, noticias. Ok, nombre del artículo. Imaginémonos que voy a colocar lenguajes de programación más solicitados del año. El título. Colocamos algo de contenido. Bien. Vamos a colocarlo un poco más largo el contenido para diferenciarlo del extracto o del resumen. En el resumen colocamos algo más corto. Ok. Temática. Estas son las etiquetas. Recuerden, vamos a ver. Un momento. Temática fueron las etiquetas que elegimos el desplegable de un lote predeterminado, predefinido. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a estudiante. Esto es uno que nos da por defecto. Categorías fueron las categorías que yo incluí. Las categorías que tenemos en nuestra web. Estas categorías de acá. Entonces vamos a escoger lenguaje de programación. Imagen ilustrativa. Bueno, aquí el usuario selecciona de su ordenador una imagen y aquí la carga. Título descriptivo de la imagen, título, JS, leyenda, lenguaje, descripción, programas solicitados. ¿Ok? Aquí lo que hacemos es enviar nuestro artículo, nuestro post, nuestra entrada, sin necesidad de que el usuario tenga acceso a nuestro área de administración de WordPress. Entonces enviamos el formulario. Ok. Gracias por contactar con nosotros. Nos pondremos en contacto contigo muy pronto. Ok. ¿En qué área buscamos ahora? ¿En qué área creen que nos llegará esto? Bueno, vamos a entradas, ya que esto es una entrada. Es un formulario de entrada
porque es un post que está compartiendo el usuario. El usuario será el autor de los posts. Entonces vamos directamente a entradas. Y fíjense, aquí la tenemos. Artículo enviado, video tuto. Artículo enviado. Esto lo colocamos nosotros, lo programamos en el nombre del artículo, en el título. Fíjense que aquí lo colocamos como una plantilla de contenido. Artículo enviado, lo colocamos para que nos aparezca por defecto y colocamos que nos dijera quién era el usuario, el login del usuario en ese momento. Ya que el usuario fui yo mismo, sale mi nombre de usuario y las palabras elegidas por mi artículo enviado. Entonces nos aparece como draft, como borrador, porque así decidimos que fuese, como borrador el estado de la entrada. Si hubiésemos elegido publicado, se hubiese publicado de una vez. Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos categorías, lenguaje de programación, etiqueta estudiante, que fue la que elegimos. Vamos a verlo. Entonces aquí tenemos la entrada que ha enviado el usuario. Aquí está el título, el párrafo o el contenido del texto en sí del artículo, la fecha que la hemos elegido. Vamos a ver, recuerden dónde colocamos la fecha o en el contenido del artículo. Aquí en la plantilla, al lado del contenido del artículo, yo elegí date. Podría escoger cualquier otro campo. Vamos a verlo. Vamos a ver una cosita aquí. Campos personalizados. Esto lo estoy tildando para luego explicar el campo personal. Muy bien. Aquí está, nos aparece el campo personalizado, nombre y valor. Nos aparece la categoría elegida por el usuario, lenguaje de programación, y la imagen destacada que ha subido. Nos aparece acá. Muy bien. Si aquí lo hemos visto, lo hemos validado, simplemente le damos a publicar y podremos tener las noticias, las entradas de nuestros usuarios. Vamos a ver otra cosita por aquí. Bueno, en el contenido, fíjense, en el contenido del artículo o en el cuerpo, en la etiqueta cuerpo, yo puedo decirle que junto al contenido me añada la imagen ilustrativa. Fíjense. Imagen ilustrativa. Quiero que sea grande a la izquierda. Muy bien. Vamos a añadir un campo personal para ver cómo funciona. ¿Okay? El campo personalizado, yo podría decir que sea, por ejemplo, una línea de texto que va a elegir el usuario, o puedo crear uno nuevo. A ver. Puedo colocar uno que se llame fecha. Y en campo, a ver, vamos a colocarlo por acá, fecha. Y vamos a colocar el icono del calendario. Entonces el usuario va a poder elegir una fecha con el icono del calendario. Podríamos elegir otro que no sea obligatorio. Vamos a elegir otro campo. Vamos a cambiar el nombre a esto. Vamos a ponerle fecha.
Y a este podríamos ponerle... ¿Qué podríamos ponerle? Vamos a colocar algo así como precio. Precio, una línea de texto. Y que el usuario coloque un precio si quiere poner un precio por su artículo. Vamos a colocarle actualizar. Actualizamos la página del formulario. Vamos directamente acá a ver la página. Ok, colocamos artículo. Vamos a hacerlo más rápido. Hola. Simplemente a modo de prueba. Temática. Autónomo. Categoría cine. Subimos la imagen. Y fíjense que aquí están los campos personalizados. En fecha, que he elegido acá, en los campos personalizados, para explicarlo de una manera más entendible, podemos colocar el campo que nosotros queramos o podemos valernos del campo estándar y del campo avanzado. Aquí tenemos la disponibilidad de utilizar todos los campos estándar: HTML, página, oculto, casilla, selector, párrafo, línea de texto, tanto como los campos avanzados. Podemos pedir la dirección, la web, el email, podemos usar todo esto que queramos. Y también podemos utilizar personalizados. Entonces, en este caso, yo usé el personalizado del precio y utilicé el estándar de fecha. Entonces, simplemente me sale el almanaque, el calendario. Puedo escoger 28 de diciembre y precio. Podemos colocar $5, por ejemplo. Enviar. Y ahora vamos a ver los cambios que hemos hecho, por ejemplo, en la imagen. Vamos a cerrar la página. Esperamos que se envíe el formulario. Ok, gracias por contactarnos, ya se envió. Vamos a las entradas y vamos a ver la nueva entrada de usuario que nos ha llegado. Vamos a ver, entradas, todas las entradas. Muy bien. Aquí tenemos artículo enviado, videotuto, categoría, etiqueta. Vamos a entrar. Y fíjense que ahora la imagen me ha salido dentro del contenido. ¿Por qué? Si vamos a contenido del artículo o cuerpo, vemos que yo he elegido en la plantilla de contenido, he elegido imagen ilustrativa. Y ahora me sale alineada a la izquierda y en tamaño grande, porque yo lo he elegido acá. Aquí está la imagen. El formato es estándar, que lo hemos elegido acá por el formato. Todo lo que aparezca acá lo hemos elegido como parámetros nosotros en el formulario de entradas. Entonces, aquí tenemos los campos personalizados. Fíjense, fecha con el valor de la fecha. Muy bien. Tenemos la categoría, la etiqueta autónomo y la imagen destacada que no la hemos quitado. Muy bien, vamos a publicar esto. Y de esta forma, cualquier artículo que nos envíe nuestros usuarios, podremos publicarlo. Bien. Bueno, esto ha sido todo por los campos de entrada. En el próximo capítulo estaremos viendo los campos de precio, que son bastante interesantes. Espero hayan disfrutado el video.